La verdad es que les agradezco muchísimo su presencia. Em, Como les dije, se trata un poquito de conversar todos juntos, de intercambiar ideas. La verdad es que para el Festival Internacional de Cine de Morelia es muy grato tener el privilegio de presentar sus trabajos en esta edición tan sui generis y sobre todo, bueno, de tenerlos con nosotros y de poder conversar con ustedes. Me parece realmente que la selección de trabajos que se presenta y que hemos agrupado, pues de esta manera un poco, no forzada, pero sí, digamos, especial, como parte también de un foro de conversación que llevamos a cabo desde hace algunos años sobre cuestiones como la identidad, como la fortaleza, digamos, o la percepción de las culturas indígenas en nuestro país. Nos gusta como reactivarla, reanudarla, revisitarla cada año a partir de los trabajos que presentan los creadores. Yo creo que la selección de propuestas que ustedes han traído para este festival es fantástica. Creo que desde sus trabajos, pues no solo hay una enorme sensibilidad, sino también una enorme diversidad en una reflexión común que me llama a mí mucho la atención, que es un poco cómo y en dónde se activan los resortes de lo que pudiéramos llamar la identidad, ¿no? La identidad, que es un concepto súper escurridizo, indefinible, ¿no? ¿Qué es la identidad? ¿En dónde se ancla? En el territorio, en el origen familiar, en el lugar en donde naciste, en el idioma que hablas, la lengua que hablas, em, como en las tradiciones, en las fiestas, cómo te autoidentificas o cómo como cineasta y agente, digamos, de cambio que son todos ustedes, agentes creativos, cómo logran percibir y retratar con su sensibilidad, pues, estos diferentes procesos, ¿no?, de la identidad. Y cómo se colocan también ustedes mismos, con su propia identidad cambiante, como creadores, pues, en el contexto de sus sujetos y en el contexto de los temas que están abordando. Un poco por ahí es donde nos ha parecido interesante agruparlos a ustedes en esta conversación, porque creo que todos sus trabajos reflejan estos, digamos, estos encuentros o estos choques, ¿no? Estos procesos a veces dolorosos de integración, de convivencia, de mestizaje, la complejidad de las relaciones hoy en día, ¿no? De pertenecer a diferentes espacios y me gustaría un poco que esta conversación pues fuera, desde luego, hablar de sus películas en función de esas preguntas que nos estamos haciendo, ¿no? Entonces, creo que todas lo abordan desde lugares muy diferentes, ¿no? Lugares muy diferentes, no solo por los temas distintos, sino por sus propios, digamos, papeles como cineastas, como videastas, como artistas, como agentes de transformación también en sus propias comunidades, ¿no? Yo así considero que es el arte y los artistas y los creadores, ya hablaremos de eso, pero la verdad es que todos ustedes son cineastas que de alguna manera se mueven, que van y vienen de un lado a otro, no solo de México a Escocia, ¿no? O en el caso de Laura, que también vive fuera de México, sino en el caso de Adolfo, que pertenece a una comunidad rarámuri en la sierra y que trabaja y vive en la urbe, en la capital, ¿no? En la ciudad de Chihuahua. Todos han pasado por estos procesos migratorios, los ha pasado Saúl también, ¿no? Con su propia historia familiar de desplazamiento luego de la erupción del volcán Chichonal, ¿no? Hace algunos años, en donde la comunidad a la que pertenece pues ha debido ser reubicada y reconstruirse en otro contexto. Y me gustaría mucho que hiciéramos esa reflexión juntos, ¿no? Yo quisiera empezar quizás con Andrea, que está ahí muy calladita y que me gusta mucho que participe de esta conversación
porque Andrea tiene una propuesta de animación, ¿no? Que yo diría toca un tema muy universal y quizás sería lindo pues empezar a jalar ese hilito, Andrea, que es como cómo nos cuesta a todos integrarnos, cómo tratamos siempre de pertenecer, ¿no? O no, a una comunidad, a un espacio, a un nuevo ambiente. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de tu película y qué fue lo que te atrajo del tema? Pues mira, la verdad es que em, era algo que inconscientemente me trajo, no era algo como, se me ocurrió la historia por una anécdota personal y cuando empecé a realizarla, empecé a darme cuenta que tocaba fibras más sensibles, en este caso el sentido de pertenencia, de pertenecer a toda costa a algún lugar, no necesariamente como un lugar de origen, sino a un lugar, a un contexto, a una comunidad. En mi caso, empezó a hacerme como sentido un poco cuando inició lo del foro y me quedé pensando y reflexionando esto, que toda mi vida yo nunca me había cuestionado este sentido de identidad, de pertenencia, porque mi familia es de la Sierra Juárez, de Oaxaca, son zapotecas. Y yo en mi casa siempre vivimos empapados de esta comunidad y para mí era como, yo pertenezco aquí, no tengo no me había planteado irme a otro lugar. En mi caso también fue emigrar. Yo emigré cuando tenía 18 años, me vine aquí a Guadalajara, aquí estoy ahorita. Y cuando llegué era como un movimiento eh, sísmico así terrible para mí, ¿no? Así como que me movió todo, me movió eh, o sea, cosas tan pequeñas como la comida, como el clima, como la forma en que se expresan las personas, como los comportamientos, cosas así me empezaron a mover. Y había veces en las que yo me decía a mí misma, bueno, ¿qué estás haciendo aquí, no? Extraño mis atardeceres, extraño a mi familia, extraño a mi comunidad y empecé como a gestar como este sentido de, bueno, estoy aquí, tengo que encontrar mi lugar aquí, ¿no? Porque este es el sitio que estoy designando ahora para que sea mi hogar. Y sin renunciar como a lo que soy ni a lo que tengo, ¿no? En mi esencia, que siempre bromeo con eso, que decimos que los oaxaqueños siempre decimos, ah, sí, ¿de dónde eres? De Oaxaca, estás en otro país y dices, de Oaxaca, ah, perdón, de México, ¿no? No todo el mundo sabe dónde es Oaxaca, pero siempre... ¿Cómo? ¿Cómo es ¿Cómo? posible eso? Exacto. Entonces ahí fue donde comencé a cuestionarme como este sentido de pertenencia y cuando tuve que ponerle un nombre fue ahí donde me empecé a cuestionar más cosas, ¿no? De, ok, sí, pero eh, hay como una gran distancia entre, por ejemplo, mi mamá, que es la última persona que ya en la familia habló zapoteco, y yo ya no lo hablo, por ejemplo, ¿no? Y cuando cuando llegué a Guadalajara es cuando me empezaron a pesar todas estas cosas de, de que conmigo se pierde esa línea, por ejemplo, algo tan valioso que en la familia se había atesorado tanto y conmigo se pierde. Entonces ahí fue donde empezaron a caer estas piedras y empecé a cuestionarme muchas cosas. ¿Y estás aprendiendo? ¿Volviste? ¿Recuperaste? ¿Cómo vas con el zapoteco? Eh, no, fíjate que por desgracia, bueno, yo crecí en un ambiente totalmente femenino, mi abuela, Mm, mi bisabuela, mi abuela y mi mamá, y las tres hablaban zapoteco. Y mm. cuando yo era chiquita, yo entendía porque empezaban a platicar mi bisabuela y mi abuela en zapoteco, y si yo quería entender el chisme, por así decirlo, tenía que aprender, pero mi bisabuela le diagnosticaron Alzheimer. Entonces, poco a poco, como que esa relación se fue, pues, digamos, desapareciendo y también como para no apartarnos de ella, pues hacíamos como lo posible para poder
mantenernos en familia, ¿no? Seguir comunicándonos con mis tías, entonces se empezaba a hablar más el español para que mis tías estuvieran incluidas en estos momentos con mi bisabuela, con mi abuela. Entonces creo que como en este sentido de incluir a los demás miembros de la familia que no hablaban español, zapoteco, perdón, eh, se dejó un poco de lado y se fue desapareciendo. Y mi bisabuela murió y mi abuela y mi mamá casi no lo hablan. Cuando están con otro miembro de la familia que lo hablan, porque sí es algo extraño que entre ellas estén hablando y los demás no lo entendamos. Entonces sí, lo dejé por eso. Y cuando voy, a veces mi abuela habla con alguien más y me dice lo que quiere decir, ¿no? Ujú, Pero como ya no vivo con ella, sí, pues sí se volvió más difícil. ujú. Además de que, bueno, pues el gran proyecto de castellanización del Estado Nacional, pues impide que se enseñen, o impidió mucho tiempo, ¿no? Que se enseñaran las lenguas indígenas en la escuela. Sí, Entonces, digamos, la alfabetización se da en español o en castellano y pues la lengua materna se queda en el ámbito familiar y doméstico y si se pierde, pues se pierde, ¿no? sí. Pero tu decisión, digamos, de utilizar esta metáfora, ¿no? En animación, el cortometraje de Andrea se llama A la cabeza, ojalá puedan explorarlo en nuestra plataforma en este día. Em, tu elección, digamos, de la animación como la herramienta para hablar de esto, ¿por qué? ¿Por qué por ahí? Mm, creo que creo que fue naturalmente también porque aquí en Guadalajara hay una gran escena como de animación y lo primero que se me ocurrió era la metáfora de una cabeza grande. Y pues eso en live action no era posible, entonces se me ocurrió hacerlo en animación y en stop motion como técnica. Eh, sí fue como por ahí que se me ocurrió, sobre todo la metáfora de esta sociedad a la que ella quiere entrar, que todos tienen la cabeza grande y ella quiere entrar, aunque sea cambiar completamente, surgió justamente, se me ocurría como proyectarlo a algo físico, por eso decidí hacerlo en animación. Ya. Pues la verdad es que es una metáfora muy universal, yo creo, muy interesante, ¿no? Sorprendente también, pero que cuenta desde ese lugar, digamos, sensible, esta sensación de pertenencia, pero de no pertenencia, de querer pertenecer. Yo me imagino que de alguna manera todos hemos pasado por esos procesos, ¿no? A lo largo de nuestro crecimiento, de nuestra integración a distintos ámbitos en la vida. Me gustaría quizás que Adolfo nos contara, ¿no? Cuál fue su proceso en su propia comunidad y, bueno, la manera en la que él vive este rescate visual, desde el cine, esta recuperación de la memoria de su comunidad, del ámbito familiar, de las imágenes, que él lo dice muy claramente en su cortometraje que se llama Acá. Él lo dice, yo no quisiera que esto se perdiera, me da miedo que todo esto se pierda si no se registra, ¿no? Cuéntanos un poquito de ese proceso, Adolfo. Pues yo cuando empecé con eso, al principio, cuando empecé a grabar, pues fue, bueno, yo había vivido toda mi vida hasta que cumplí 18 en mi comunidad, entonces en mi familia siempre hablamos lo que es la lengua, que es tarahumara o rarámuri. Entonces siempre crecí hablando con eso, entonces no sabía hablar español y cuando ya empecé a grabar, para mí fue algo, digamos, fácil y a la vez pues algo que a mí me gustaba porque veía muchas cosas que hacía nuestro pueblo, por ejemplo, las fiestas tradicionales que son de Semana Santa, diciembre, también las carreras tradicionales que es con una bola entre los hombres y mujeres, pero también escuchaba muchas historias con los mayores, más me gustaba mucho, por ejemplo,
escuchar leyendas, historias que yo no sabía si eran cierto o mentira, pero también mi papá, mi mamá me decía que con el tiempo todo ese conocimiento se iba perdiendo. Por ejemplo, está en lo que es la elaboración de las cobijas de lana de borrega. Siempre hablaban que los antepasados usaban la lana, o sea, hacían, digamos, faldas para mujeres, hacían cobijas, pero siempre los escuchaba hablar casi toda mi vida, durante más de 20 años, escuchando, pero a mí me nacía una curiosidad de saber cómo se hacía, cuál era el proceso de la elaboración, porque mi mamá tenía una cobija que le había regalado su mamá, ya tenía más de 25 años esa cobija, lo veía, pero nunca los vi hacer en ninguna ni con personas mayores. Sabía que mi mamá los cortaba, por ejemplo, la lana de borrega, se los cortaba y luego empezaba a trabajar, pero nunca lo terminaba por la falta de la lana también. Entonces, pues allí fue donde yo entendí que pues muchas cosas se iban a perdiendo. Entonces, con el tiempo yo recibí un apoyo de PACMIC y más bien pedimos un apoyo porque les planteé todo el conocimiento que se estaba perdiendo y que en mi comunidad solamente habían como 5 mujeres ya muy mayores que sabían de ese conocimiento para no perderlas. Entonces lo dije así. Entonces fue cuando me apoyaron. Entonces en ese momento, cuando ya hicimos todo, tuve la experiencia de, por ejemplo, hacer las cobijas desde un inicio a cómo terminaban, el tiempo que se tarda, todo eso. Entonces, para mí fue algo importante. Entonces, también, muchos años antes, fue desde el 2011 que empecé a grabar hasta el 2014, cuando se me descompuso la cámara. Grabé todo lo que estaba al alcance, lo que a mí se me hacía interesante, pero por ejemplo la carrera de bola, también tengo ese cinta grabado, pero en este documental no viene. Pero desde hace más de 5 años en la comunidad ya no se practica eso, ya se perdió. Yo lo vi en niños, yo ya casi no lo vi en personas adultos, pero decían los mayores que antes los grandes corredores duraban hasta 3 días corriendo, día, noche sin parar con una bola. Entonces yo eso ya no lo vi, pero lo vi más en jóvenes. Entonces ese cinta lo tengo grabado. Entonces hay muchas cosas más que son interesantes, pero pues que se va perdiendo. Y se me hace, digamos, yo en mí mismo creo que todo lo que es nuestras tradiciones, lo que es de comunidad se va a perder. La misma lengua que hablamos nosotros se va a ir perdiendo. Para mí es algo inevitable. Por ejemplo, que dejemos de hablar en Tarahumara, algún día va a pasar. Que dejemos de practicar muchas cosas, va a suceder tarde que temprano. Entonces, por eso para mí se me hizo interesante dejarlo grabado. Tal vez no podemos evitar que se pierdan esos conocimientos, pero sí podemos hacer algo para documentarlas. Y algún día solamente vamos a tener fotos, videos, y qué mejor recuerdo que decirlo, no, pues si así, así. Pues no es lo mismo que te lo cuenten a que lo estés viendo. Entonces, para mí por eso es algo interesante. Y también yo sé que para mi comunidad mucha gente se siente orgulloso de verse, digamos, en fotos, videos, pero más que nada en videos que ellos mismos, por ejemplo, sus antepasados. A lo mejor en esa cinta va a salir alguien que fue su tío, su primo, su papá. Entonces, eso para ellos es algo importante. Por eso fue que a mí me nació eso, la forma de hacerlo. Hay muchas cosas más, pero es algo que tal vez no nos da el tiempo o lo suficiente, digamos, herramientas para documentarlo, pero por lo menos tengo algo, digamos, que significa mucho para mí, para mi comunidad y que también a mucha gente pues le ha gustado. ¿Y tú has mostrado ya tu trabajo en la comunidad? No, no lo hemos hecho ¿No? todavía, porque primero tenemos que, digamos, con PACMIC, porque fue un apoyo de PACMIC para que esto se Ujú, pudiera hacer. Primero tenemos ujú, que hacer una presentación y por esta pandemia no hemos hecho la ujú, presentación para poder difundirlo. ujú. Me llama la atención y la verdad les recomiendo mucho acercarse también a ver este fantástico cortometraje, Acá se llama, de Adolfo y Juan Daniel. Me llama la atención, por un lado, el trabajo que han hecho ustedes dos juntos, ¿no? Porque Juan Daniel viene de otro contexto, me gustaría que igual relataran su encuentro, pero también me gusta muchísimo cómo además de registrar la comunidad, ¿no? Y todo esto que te interesa de la comunidad, eh, digamos, te ves a ti mismo, Adolfo, ¿no? O Juan Daniel te ve.
y entonces vemos cómo tú has migrado, cómo tú te integraste, digamos, o te integras a esa sociedad contemporánea, urbana, diferente, llena de incluso otro tipo de identidades, ¿no? Te cortas el pelo, estás como integrado incluso a una sociedad, qué decir, contemporánea, llena de otros referentes, ¿no? Que me gustaría mucho que pudieran compartirnos esa reflexión y su decisión, digamos, creativa de hablar y compartir este proceso en el cortometraje. Bueno, pues creo que podemos empezar diciendo cómo fue que nació el proyecto. Eh, pues creo que el proyecto en sí nació en el mismo día que nos conocimos, porque fue que yo vine acá a la ciudad de Chihuahua, íbamos a hablar de otras cosas, y ese mismo día, Adolfo, él ya tenía el apoyo, ¿no? De PACMIC. Entonces él ya tenía el proyecto de hacer 5 documentales, como 5 pequeños videos con todo lo que él había grabado, como explicando lo más tradicional de su comunidad. Entonces a la hora que me muestra ese material, pues yo me quedé muy impresionado porque la verdad sí se vio, pues se ve cómo fue grabado de toda una manera tan orgánica y natural, sin ninguna pretensión de nada. O sea, él a la hora de filmar todo, se siente esa tranquilidad en la comunidad, ¿no? O sea, es muy, muy palpable, pues. Entonces le dije, ok, está muy, muy interesante eso que tú quieres hacer, pero yo siento que esos 5 pequeños documentales va a ser muy fácil que se pierdan. Y además yo siento que hay mucho de ese material, muchos de esos documentales explicativos donde narran cómo es una tradición indígena, ¿no? Etnográficos, digamos, más Sí. por ahí. Entonces le dije, aquí lo realmente valioso pues eres tú, o sea, tú como persona que te nació empezar a documentar de esta manera, no simplemente fotografía, porque eso sí es un poquito más común verlo, pero que alguien de una comunidad rarámuri se haya puesto a grabar tantas situaciones y momentos tan mágicos, porque sí hay momentos que si yo me hubiera puesto a grabar ahí, pues nunca hubieran ocurrido, ¿no? Entonces, para mí se me hizo muy valioso, entonces ya fue hacer este pacto, esta unión donde yo me veo más como un puente, porque aquí, o sea, el verdadero trabajo es el de José, ¿no? El de José Adolfo, pues. Todo lo que representa ese material, como él lo dice, o sea, pues es oro para mucha gente. Entonces, yo me veo más como ese puente de ver cómo es muy necesario que 2 culturas se apoyen para poder trascender un poco más, ¿no? Porque es inevitable, como dice Adolfo, que esto se vaya perdiendo y que no se vaya involucrando más, insertando más la cultura occidental dentro de las comunidades. Es como muy difícil que eso no ocurra. Entonces, pues fue muy, muy bella para mí esta colaboración donde pues están marcadas 2 visiones, creo que muy distintas, pero a la vez muy, muy parecidas en el hecho de que pues, yo siento que los dos lo hacemos sin ningún afán o sea, hacerlo de la manera más real y sincera posible, donde no se retrate a la comunidad de una manera estereotípica, donde es como yo principalmente he visto los trabajos sobre los rarámuris, ¿no? O sea, siempre intentan como retratar este lado, pues está caricaturizado. Entonces creo que en este documental se puede ver ese lado más real, más natural de una comunidad desde dentro, ¿no? Y pues ya, no sé. Dices algo que es muy interesante y que a lo mejor alguno de ustedes lo quiere retomar también. Hay momentos, dices, que nunca hubieran ocurrido si yo solo me hubiera puesto a grabar. Es decir, tú sientes que si tú hubieras llegado sin Adolfo a tu lado a la comunidad, no hubieran ocurrido las cosas que ocurrieron. No, para nada. Porque en sí,
por lo que yo he visto, las comunidades indígenas, en este caso rarámuris, pues sí son a veces reservadas en ciertas cosas, sí son muy hospitalarios y sí es una comunidad que te recibe con los brazos abiertos, te da un espacio en su casa, te ofrece su comida, te da un hogar, es un miembro más, pero a la hora de involucrar un elemento como es la cámara o algo tecnológico, algo que es ajeno a ellos, pues sí, yo siento que sí hay esa barrera, pues, ¿no? Sí se siente. Y pues en este caso, pues él era un miembro más, ¿no? Simplemente se vio, o sea, Sí. se ocurre esa magia. Es que, por ejemplo, no es lo mismo llegar a una comunidad, por ejemplo, mucha gente viven 3 días con nosotros y creen saber de nosotros, creen saber lo que hacemos, pero realmente cuando hay presencia de gente mestiza, de gente que parece interesarse en ellos para documentarlos, la gente se reserva mucho a actuar naturalmente, o sea, soltarse a como son ellos, a carcajadas, con chistes que nosotros son de los mismos, o prefieren hacerlo de la manera más correcta. Entonces, cuando yo grabé, entonces fue algo muy natural, como si no existiera la cámara. En esos momentos, cuando yo grababa, como yo he crecido toda la vida ahí, pues ellos no se imaginaron ni para qué era, ni siquiera yo. O sea, simplemente para mí era la cámara, eran mis ojos viendo lo que pasaba todo el día durante 1 año o 2 años. Era simplemente lo mismo, muy natural. Porque, por ejemplo, para nosotros, los que somos rarámuris, es muy difícil expresarse, como es lo mismo que para muchos se ponen nerviosos, es como si fuera una entrevista, pero al momento que yo lo hice, no hay personas nerviosas haciendo otra cosa que no, sino que todo muy natural, como cuando te levantas en la mañana, te duermes, algo muy natural entonces, pero también se capturaron muchos momentos que no ocurren 2 veces en la vida. Por ejemplo, para mucha gente el sacrificar una vaca, pues es algo que es cruel, pero al momento de hacer eso nosotros, allí mismo se ve el ritual que se hace para pedir, digamos, disculpas con la misma vaca, entonces al mismo tiempo se hace una ceremonia para pedirla a Dios, pues, para lo que es la misma comunidad, para el respeto con lo que se hace el sacrificio, el permiso que se pide, entonces ya allí ya es algo diferente para nosotros. Y todo eso es lo que está grabado en esas partes y pues cosa que no ocurre todos los días. Perdón, y a la vez está padre ver el contraste de cómo a la hora de venirse de mudarse a la ciudad, pues hay ese contraste donde vemos un sacrificio tan espiritual y bello que es como matar un animal para la comunidad. Pero a la vez lo vemos trabajando en un restaurante de comida rápida donde estás aquí y saca hamburguesas, ¿no? Entonces es ahí donde es interesante también ver cómo las distintas sociedades valoran algo como eso, la vida, ¿no? O la cotidianidad. Y es muy interesante, no la transformación, pero como el propio Adolfo, digamos, ejemplifica este tránsito, ¿no? Este paso del tiempo, de las generaciones y la pérdida de muchos de estos valores y la necesaria integración, ¿no, Andrea? Como a lo nuevo, a la sociedad que te recibe, no sé, creo que de alguna manera pues se vive esa complejidad, esa paradoja en lo cotidiano, ¿no? Y así como Adolfo y como Andrea, pues muchísimos de ustedes, yo quiero pensar, y por eso es tan valioso, digamos, que en el cine que proponen, en las historias que cuentan, exista este hilo, digamos, atrás, que es cómo se va construyendo la identidad y cómo se va transformando, ¿no? Si les parece, nos gustaría escuchar a Saúl, que anda por ahí también, y que Saúl viene de un proceso también de varios años de registro de su propia comunidad, y me gustaría que nos contaras un poquito de tu trabajo, Saúl. Cuéntanos cómo se llama, porque el nombre escrito pues son más bien como signos de ortografía. Me parece que lo podemos leer como Ecos del Volcán, o cuéntanos un poco más, ¿no? Del proyecto. Claro que sí.
Ecos, nuestra película se llama Ecos del Volcán y lo trabajamos junto a Charles Fairbanks, Carlos Fairbanks de los Estados Unidos, y que durante mucho tiempo ha vivido en México, ¿no? Oaxaca, Chiapas, y con él trabajamos Ecos del Volcán durante 6 años, mientras también trabajábamos nuestra primera película juntos, La Selva Negra. Entonces, durante este tiempo también veníamos trabajando Ecos del Volcán. Este documental muestra a un pueblo, a una comunidad reubicada tras la erupción del volcán Chichonal en 1982 en el norte del estado de Chiapas. Cómo es la situación actual, cómo se vive, y esto se va mostrando a través de sonidos e imágenes que de manera rítmica van mostrándonos cómo es la vivencia actual de la comunidad y su relación, ¿no? Nosotros, como bien se sabe, muchas de las veces los pueblos que migran en ocasiones a veces no son bien aceptados, hay muchos problemas, ¿no? Hablando un poco esta cuestión de la identidad, ¿no? de pertenecer a este pueblo. Yo nací en Nuevo Estipulas, Guayabal, después de la erupción del volcán Chichonal. Yo nací recién unos años de que había hecho la erupción del volcán Chichonal, y a mí lo que esta etapa creo que es importante porque de alguna manera me va formando y me va haciendo pensar por qué vivíamos de esta forma, ¿no? Siempre había como esa inquietud o esa interrogante. Por ejemplo, les cuento así de manera breve. Por ejemplo, nosotros, mi comunidad a veces dice, yo soy de Guayabal y ellos son de Rayón, o los de Rayón dicen ellos son de Guayabal. Y a pesar de que, por ejemplo, nosotros vivimos en un espacio geográfico junto, o sea, Guayabal es como un barrio, ¿no? Pero se considera como otra comunidad, otra cultura totalmente, ¿no? A pesar de que sean como la misma cultura, ¿no? Hay una diferencia bastante notoria. Entonces, así se dice, ¿no? O así se piensa la gente, ¿no? Entonces, este documental, pues, bueno, muestra quizás esa unidad, no se logra ver, por ejemplo, esas diferencias que hay también, más bien como es como un pueblo, es uno solo, es una unidad que bueno, eso como introducción, no sé si hay alguna. Sí, o sea, me intriga, quizás nos puedes contar un poquito más para quienes estén escuchando esta conversación, que digo, hizo erupción un volcán, se tuvo que desplazar el pueblo, se reubicó en otro lugar, pero fue la misma región Soque. ¿Llegaron a donde había otras personas o llegaron a un... o sea, ¿cómo sucedió el proceso, ¿no? ¿Cómo lo vivió tu familia y por qué te interesó, digamos, este retrato pues del nuevo pueblo, ¿no? Que se funda a partir de esta migración forzada? Sí, bueno, yo como bien mencionaba, nací ahí en Los Quipulas, Guayabal, y mis papás
me contaban esta historia del éxodo que ellos vivieron cuando hizo erupción el volcán Chichonal, ¿no? Entonces ellos vivían justo en el volcán, estaban a pocos kilómetros, y a ellos digamos que el volcán acabó con su comunidad, con su pueblo, y ya no era una tierra fértil, ya no era posible vivir ahí. Entonces el gobierno de ese entonces los reubica en el municipio de Rayón, que se encuentra aproximadamente 2 horas de ahí, ¿no? Entonces, y que es una región, digamos, también Soque, es Soque, pero a pesar de estas cortas distancias, hay variantes dialectales, entonces hay como, a veces no logras como entender como en algunas palabras, como cambios, ¿no? En ciertos cambios, ¿no? Entonces, digamos que hay como digamos, la comunidad que se reubica en el municipio de Rayón, en la cabecera municipal, a un costado. En ese tiempo, pues, era un pueblito pequeño, ¿no? Pues, de pocos habitantes, y pues obviamente durante estos años que han transcurrido, pues la población ha ido creciendo, Guayabal prácticamente quedando como dentro cada vez va quedando como dentro del pueblo, ¿no? Entonces los barrios nuevos que se van construyendo lo van encerrando, ¿no? Y una de las características de la comunidad es que como no se pensó a futuro, entonces solo se construyó un conjunto habitacional como para definido cantidad de personas, ¿no? Entonces, durante estos años, la comunidad pues está creciendo, ¿no? Entonces, y mucho se empieza a ver que la comunidad crece hacia arriba, ¿no? Como vecindarios, cada vez se va llenando y es como un vecindario, ¿no? Entonces, pues yo crecí como en este contexto de cuando mi comunidad llega al municipio de Rayón, el ejido de Rayón había sido apoderado por caciques de ahí del pueblo, y esas tierras se las habían quedado a ellos, ¿no? Entonces, cuando el gobierno compra estas tierras para los damnificados del volcán, se ven como afectados porque el ejido de Rayón empieza una lucha para la recuperación de su ejido, y que justamente pues, eran de ellos, ¿no? Y sí hay como este roce que no lo generó, digamos, la comunidad, ¿no? Sino que quizás, bueno, estos factores externos provocaron un problema que duró mucho tiempo, y que hasta la actualidad pues sigue ya de manera impactando, así, ¿no? sí, o sea, ya de manera así, mucho más leve, ya en pequeños, a veces molestias que hay, surgen como nuevamente esos roces, ¿no? Y esos recuerdos, ¿no? Entonces, como todo esto también a mí de manera como personal marcó mucho mi vida, ¿no? O sea, ¿por qué será no me aceptan, ¿no? O ¿por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué los consideramos a ellos como otros y así, ¿no? Como
¿Por qué nos meten estas ideas? ¿O por qué tenemos esos pensamientos? Había como muchas preguntas que responder pues ante esta situación que vivimos, ¿no? O sea, ¿qué era lo que pasaba también? Y cómo todo este proceso también de búsqueda, de querer saber, es que me llevó a entender de que no era, no, la cosa no era aquí abajo en el pueblo que generaban estos conflictos, ¿no? Sino que eran como fuerzas más exteriores los que provocaron que existieran esos roces, ¿no? Entonces, hasta la actualidad se tienen que solucionar, pero es todo un proceso, yo creo, que tiene que pasar un tiempo para sanar estas cosas y tantas otras cosas, ¿no? Entonces, muchos temas, por eso de pronto se tocan ahí pocos temas, así como a forma de resumen, 6 años, como estos procesos también, ¿no? Por ejemplo, ahora que también está el pueblo Zoque en defensa del territorio. Se pretenden abrir pozos petroleros a partir de que se aprueba la reforma energética. Y esto trae no sé, como una preocupación al territorio, a la gente que vive en este territorio, y se preocupa porque existe la experiencia de que estos proyectos han traído más que beneficios, consecuencias negativas en la región. Entonces, hay conciencia, hay como, digamos, se entiende claro que estos proyectos que se llaman como de desarrollo, lo que traen es afectaciones a las comunidades. Entonces, hay como una necesidad también de autocomunicación, por ejemplo, ¿no? El pueblo se autoconsulta, ¿no? Y mucho de eso se usan los medios que existen en las comunidades, pues son los altavoces, ¿no? Las bocinas de las iglesias, de, de, de perifoneo, particulares, ¿no? sí, perifoneos en las calles, y estos son como medios de comunicación que se transmiten en el pueblo. Y no solamente eso, ¿no? Pero también hay esas otras publicidades también que, que pues te ofrecen como cuestiones milagrosas por ahí, o hay como esta lucha, ¿no? Como una lucha ahí no sé si como de energías, no sé, que corren como en el ambiente, ¿no? Entonces, es como nuestro documental es como reflexionar esta situación también que viven muchos migrantes que son desplazados por alguna situación, por ejemplo, como los compañeros de Aldama ahora, acá en los Altos de Chiapas, y muchos migrantes, o sea, que tienen que salir de su país por tener una vida mejor, una vida digna, para poder vivir, para más bien como sobrevivir, ya no vivir, sobrevivir, ¿no? Entonces hay como esta reflexión que nos deja, yo creo, todo esto. Pues no es lo que yo quisiera contar con parte de este trabajo. Muy bien, yo creo además que de esto que hablas como de como de las luchas entre sonidos, entre mensajes, ¿no? El sonido, toda la atmósfera sonora de tu documental es verdaderamente fascinante. Es un personaje en sí, ¿no? Y efectivamente es la evidencia de algo que está pasando ahí y que no alcanzamos como a percibir, pero sin duda forma parte de la identidad de esa comunidad, ¿no? Y tú mismo eres un migrante también, ¿no? No solo vienes de una familia, digamos, desplazada por esta
este fenómeno natural, podría decirse, viviendo las consecuencias de ese desplazamiento como comunidad, sino que tú también te formas en otra ciudad, ¿no? Regresas a tu propia comunidad de origen, ahora como cineasta, a registrar lo que está pasando. Hay un proceso muy interesante, ¿no? De ida y vuelta entre lo que percibes, lo que aprendiste, lo que regresas y cómo cambia incluso, y quizás ustedes pueden abundar en ello, cómo cambia su propia mirada una vez que salen de la comunidad, ¿no? Cómo eso va a impactar también la manera que tienen de acercarse. Me gustaría que quizás Itandewi nos platique un poquito de su propio proceso, Itandewi y Armando, que nos acompañan con un corto, digamos, en otro registro, ¿no? Que no es documental, es una propuesta mucho más experimental y por eso me gusta esta selección y este grupo de realizadores, porque cada quien tiene una herramienta, digamos, narrativa y formal diferente para acercarse a este universo de temas que se tocan, ¿no? De alguna manera. ¿Cuál ha sido tu proceso? Cuéntanos un poquito para el público, Itandewi, tu origen, tu carrera. Tú estás ahorita en Escocia, así que cuéntanos cómo llegaste para allá y un poco de qué va tu película. Bueno, ¿cómo llegué a Escocia? Pues básicamente hubo un trabajo y yo apliqué el trabajo y me lo dieron y nunca había estado en Escocia ni me hacía la idea de llegar aquí, mientras ya llevamos 5 años. Entonces, no fue algo planeado sino fue una de estas cosas de la vida casuales que pues terminaron siendo así. En cuanto al cortometraje, este cortometraje realmente inició con Armando, entonces voy a pasar la palabra a Armando y después yo... Buenísimo. Como fue un ir y venir, porque solemos trabajar en pareja, ya llevamos como... 10 años, más o menos, más de 10. Mínimo 10 años trabajando juntos y mientras ya no sabemos muy bien a dónde inician los proyectos y cómo se terminan, pero creo que en este caso inició contigo. Sí. Cuéntanos. Bueno, Hola, Armando. Hola, Yatakuni Dani, eso decimos en mixteco. Hola, ¿cómo están? El proyecto surgió porque cada tanto regresaba a mi comunidad y de repente noté un cambio muy, muy extraño. Yo cuando era muy niño caminaba en los parajes y miraba un multicolor ¿cómo se llama? Lagartijas. Pero la última vez que fui ya no hubo nada. Quedé muy, muy sorprendido porque eso para mí era muy extraño y fue muy notorio para mí. Y entonces, a partir de eso, como una inquietud de por qué. Entonces, yo creo, y empezando con conversaciones también con las personas ahí, con mis padres, lo había notado, pero no tanto, no les había llamado la atención porque tienen muchas cosas que hacer. Pero a mí me llamó la atención porque yo, pues, regreso cada tanto y yo pienso que es por el cambio climático. Y indagando un poco más, parece que hay ciertos hongos que están afectando a los reptiles y eso me impactó mucho. Entonces, esta idea, digamos, de preocupación me llevó a escribir un guión, algo experimental en relación a la biodiversidad y eso, pues lo convertimos en una película, en una charla entre Itandewi y yo, porque ya hemos colaborado juntos, pero inicialmente surgió por esa preocupación y empezamos a grabar pues en esos espacios, digamos, de tocar esas fibras de la naturaleza, en los espacios donde hemos caminado, por eso en el corto se ven diferentes espacios, sea tanto en el mar o tanto en los paisajes de mi comunidad. Y hay una voz ahí que narra en mixteco. Entonces, mi voz en este caso. Y eso también es algo más extra porque pues siempre cuido y deseo que las películas, al menos las de nosotros, pues esté presente la lengua, ¿no? Porque pues como ya muchos han mencionado, pues la lengua es un elemento muy importante de las culturas indígenas y en el cine nacional también que tiene que estar presente y visible. Entonces por eso yo hago conciencia en eso y mi cine expresa eso también.
Bueno, aquí también me va a decir más sobre la dirección y los detalles que ella vio. Sí, yo creo que cuando Armando inició con esta idea y empezó a escribir textos para el cortometraje, una de las cosas que pensamos, o que a mí se me ocurrió, es que si iba a ser un proyecto que trataba de la naturaleza, queríamos tratar de limitar hasta donde fuese posible, porque obviamente el cine es una actividad que requiere de energía, luz, baterías, equipo, personas. Entonces, una de las cosas que yo pensé es, bueno, me gustaría hacerlo como un ejercicio de hacerlo con un crew muy limitado. El crew limitado se limitó a mí, entonces con un crew muy limitado. Así delimitado. Así delimitado, con una cámara que tenía un disco duro interno y una batería interna, y la tarea que yo me puse es, bueno, voy a grabar con lo que alcance para el día de batería y de nada extra, digamos. Entonces tratamos de limitar en ese sentido el impacto medioambiental de nuestra propia actividad, sobre todo porque antes de eso habíamos hecho un largometraje, y como yo de origen soy documentalista, al hacer mi primer largometraje de ficción, la verdad quedé choqueada de la cantidad de basura, digamos, que uno produce con una actividad de ficción. Entonces fue, por un lado, la idea de Armando, y por otro lado, un experimento un poco mío cinematográfico de decir qué tanto se puede limitar el cine y todavía narrar algún tipo de historia. Entonces creo que la combinación de esas dos inquietudes llevó al corto que tenemos y que estamos presentando. Es una propuesta, yo creo, muy, muy poética además, y de alguna manera creo que toca fibras muy sensibles de esto que estamos hablando ahorita, que tiene que ver con la identidad, ¿no? O sea, el niño que juega con el maíz, ¿no? Con los granos de maíz, la semilla como el origen, ¿no? Esto que mencionas, Armando, de la lengua, pero la lengua como una afirmación de identidad, pero también como todo un sistema, digamos, de significados narrativo, pues, en sí, ¿no? O sea, la lengua no solo es una manera de decir lo mismo, sino es a lo mejor pensar y sentir en otro sistema de referencias, ¿no? Y eso yo creo que es muy bello de la lengua materna y de las lenguas, digamos, indígenas. Yo pienso que es muy interesante esto que ustedes mencionan de un poco de regresar a la comunidad y de verla con los ojos de la experiencia que tienen ahora, ¿no? ¿Sienten que eso ha impactado su mirada? ¿Que esta película hubiera sido posible hace algunos años o no se la hubieran planteado de esta manera? En mi caso, yo nunca viví en una comunidad, ¿no? Entonces, yo siempre viví fuera de la comunidad de mi madre. Mi madre es mixteca y ella migró a la Ciudad de México y conoció a mi padre por casualidad en su pueblo. Mi padre es holandés, por eso el nombre extraño, Jansen. Y vivieron en Oaxaca cuando yo era niña, entonces yo crecí en la ciudad de Oaxaca, pero no en la comunidad. Entonces mis recuerdos de niñez son de la ciudad de Oaxaca, y pues nos fuimos cuando yo tenía 6 años a Holanda, y mi padre siendo arqueólogo y mi madre teniendo toda su familia en la comunidad, regresamos, pero es un proceso que ha sido parte de mi vida desde que nací. Entonces yo no me imagino otra mirada que la del ir y venir. No tengo referente de un antes y un después, digamos, pero para Armando eso tal vez es distinto, porque pues tú llevas, bueno, también migraste de la comunidad, obviamente, pero llevas menos tiempo fuera de México. Sí, yo migré cuando tenía 10 años. Y recuerdo todavía que me tocó, estando en mi comunidad, me tocó el evento del volcán Chichonal. Tenía 7 años y estaba en el monte, y entonces hubo un gran viento y la ceniza cayó hasta ahí. Entonces sí afectó, digamos, también muchas partes de México, el sur de México. Así es.
Pero a los 10 años sí me fui a la Ciudad de México. Fue mi primera experiencia de migración, digamos, que mis hermanos mayores me llevaron por allá. Y ahí empecé a estudiar mi secundaria, pues la universidad, y empecé a hacer teatro y muy después regresé a mi comunidad, incluso fui autoridad municipal, entonces como para pues reactivarme un poco, ¿no? Con el sistema de gobierno, cómo es la dinámica del pueblo, pero claro, nunca olvidé mi lengua, ni nada. Empecé a hacer trabajos artísticos, después primero en el teatro y después el cine cuando me conocí con Itandegui. Y así se ha transformado, digamos, ¿no? Y entonces obviamente tengo una experiencia de migración de muchas fases, de muchos años, y eso pues me ha dado una mirada, supongo, diferente, pero muchas cosas no son conscientes tampoco, simplemente Claro. vi que ya no estaban esas lagartijas que a mí me gustaba mucho ver, de muchos colores verdes, rojos, y la verdad ya no estaban, y yo casi me pongo a llorar ahí porque era una cosa terrible, o sea, no verlas jamás ahí. Entonces, por eso la preocupación, entonces no fue consciente, fue una cosa emotiva más que nada, y eso, pues, de ahí surgió el proyecto. Y Pues de y ahí entonces, surge el cine, ¿no? De lo emotivo, de lo sí, personal. supongo, y entonces, Siempre hay como un evento que hace que tengas ganas de contar una historia, ¿no? y Supongo que a los demás les ha pasado. sí, y quise compartir esta emoción y esta preocupación mía en un proyecto, ¿no? En este proyecto experimental. Y pues ya Itandegui hizo lo demás y pues es trabajo de los dos, digamos. Pues sí, pensando un poco en esa motivación, me gusta esto que dices, Itandewi, de tu, digamos, calidad migrante permanente, ¿no? En donde la identidad pues ya es totalmente multicultural, ¿no? Ya perteneces a diferentes comunidades y de alguna manera tu propia identidad se compone de muchas otras, ¿no? Porque además eres cineasta, porque además eres mujer, porque además eres profesora universitaria y porque además, o sea, quiero decir, hay como una manera en que la identidad se reconfigura con cada paso que vamos dando y yo creo que eso es muy evidente en cada una de sus películas, ¿no? Yo me pregunto cuál va a ser, por ejemplo, tu siguiente proyecto, Andrea, a la luz de lo que estás haciendo ahorita en el territorio de la animación desde Guadalajara, en un contexto ya diferente, ¿no? ¿Regresas a tu familia a contarles cómo te ven, digamos, como la cineasta que eres ahora? Sí, es algo bien, bien curioso. Y sí, ya tengo una historia y lo vamos a hacer. Ganamos IMCINE Regiones y vamos a hacer un cortito, pero va a ser de ficción. Ahora salto a la ficción. Y se llama De vuelta a San Pedro, justamente de vuelta al lugar, ¿no? De origen. Y es la historia de una chica que regresa al pueblo de su papá, como a sanar heridas de la infancia y para seguir con su vida, ¿no? En la ciudad. Y de hecho está inspirado en el pueblo de mi papá, en San Pedro Juchatengo, en la costa. Qué Sí, padre. esa es la idea. También se vuelve como interesante eso que dices cuando regresas a Oaxaca. Yo cuando regreso a Ixtlán y veo a mis primos y a mis tíos y luego platicamos, se vuelve como un ambiente no solo como de familia, sino de novedad, de cuéntame también cómo ves las cosas allá y se vuelve muy bonito, como que cuando regresas bueno, en mi caso cuando yo regreso a Oaxaca y vuelvo otra vez a Guadalajara, tengo otra mirada muy distinta, ¿no? Como que recobro bríos, como que el alma se sana poquito y regreso y hasta veo más bonita la ciudad cuando regreso de Oaxaca. Qué bien, bueno, eso es una maravilla, ¿no? Recuperar esa energía y esa capacidad de mirar y de ver las cosas, ¿no? Me gustaría ahorita que platicáramos, bueno, que Laura nos platicara un poco de el proyecto que presenta aquí en el festival. Se trata de un largometraje, se llama Non-Western,
y es un proyecto que aborda justamente este choque de culturas, esta complejidad dolorosa, decía yo al principio, que resulta a veces como de los encuentros, de los desencuentros, de la posibilidad de integrarse, de comprenderse, de conocerse entre distintas culturas. Es la historia de una boda que sucede muy al norte de nuestro territorio, digamos, muy en el extremo de la región Soque de la que nos hablaba Saúl. Ahora esto es el estado de Montana, ¿no? En Estados Unidos. Y es una historia entre, bueno, cuéntanosla, Laura, mejor yo no la voy a platicar, para que el público que nos está escuchando la conozca y sobre todo cuéntanos desde tu perspectiva como cineasta mexicana, digamos, con estos sujetos, con este tema en las manos, ¿cómo llegaste a ese tema? ¿Cómo te acercas? Bueno, pues muchas gracias. Y sí creo que hay como las cosas, creo que a veces se atraen por razones. A mí me interesa mucho por qué hacemos lo que hacemos, por qué elegimos lo que elegimos. Entonces, de primera instancia se podría decir, bueno, entonces, como por qué haces tú allá, siendo mexicana, viviendo en Londres, y cómo haces una película en Montana de una pareja interracial. Y yo creo que Nancy y Thaddeus, que son los personajes que son la pareja que se va a casar, son dos personas que creo que se han pasado la vida tratando de encontrar dónde caben, dónde es el lugar en el que pertenecen. Y tienen una historia muy interesante porque Thaddeus es de la comunidad Northern Cheyenne, y él tiene que salir de la reserva de Lame Deer cuando tiene 15 años porque se da cuenta que va a matar a alguien o lo van a matar a él. Entonces él sale por un amigo de su padre y se va a vivir al estado de Washington y como que lo acoge y lo adopta una familia blanca cristiana. Y por el otro lado, Nancy es una mujer blanca que viene como de la parte de la pobreza blanca americana, y desafortunadamente su mamá vivió, no nada más con el papá de Nancy, sino con parejas posteriores, unos esquemas de violencia doméstica terribles. Entonces ellos acaban huyendo de una de las parejas de la mamá y es la tribu Lakota que los adopta, de alguna manera como que los recoge. Entonces ella a partir de los 13 años empieza ella a practicar las ceremonias y las tradiciones Lakota. Entonces, ambos vienen de mundos distintos y sin embargo se han cruzado y han encontrado en la otra cultura como un refugio. Pero al final de cuentas, obviamente, como dices, Marina, hay problemas, ¿no? Porque somos así, los seres humanos somos complicados. Y entonces ellos están tratando de encontrar su lugar y sentirse obviamente queridos y protegidos. Y en este encuentro, pues hay también muchos desencuentros. Y a mí creo que yo entro en la ecuación un poco porque yo también creo que yo también toda mi vida he pasado buscando dónde quepo yo. Yo creo que si hay una palabra un poco que nos definiría tanto a ellos como a mí, es que yo creo que los tres somos personas un poco dislocadas. Entonces, yo creo que en ese sentido es como se da esa conexión profunda, que pareciendo desde afuera vivimos mundos muy distintos y sin embargo podemos tener cosas en común. Y yo llegué, en un principio los llegué a conocer a ellos porque mi película anterior trabajé con una ex reina de belleza del estado de Montana, entonces yo nunca había ido y entonces viajé con ella para filmar y me pareció fascinante, me gustó muchísimo, hice ahí unas relaciones y acabé siendo amiga de una señora que un año más tarde me invita a Montana. Y cuando voy a Montana es que conozco ahí a Thaddeus y a Nancy, y conozco también a otra pareja que luego ya acaban en la película siendo personajes muy secundarios. Y me pareció muy interesante exactamente porque a mí me interesa mucho retratar
lo que es la conducta humana. Y me parece que ahorita estamos viviendo, desafortunadamente en mi perspectiva, tiempos donde las cosas están muy polarizadas, donde las cosas se quieren pintar como muy blanco-negro, bueno-malo, y se está perdiendo mucho la discusión y darnos cuenta que la vida está llena de tonos. Y a mí lo que me parece muy interesante es mostrar todos esos tonos. Entonces es así como surge el proyecto, como se hace la película. Y bueno, para mí fue una experiencia sumamente rica, aprendí mucho y la verdad estoy muy contenta, ¿no? con el resultado. Y no tuviste, digamos, como siendo una cineasta desde fuera. Obviamente ustedes como cineastas tienen o han tenido que desarrollar pues esta sensibilidad, esta capacidad, este respeto, digamos, esta mirada amorosa, podríamos decirle, que trasciende, como decía Juan Daniel, como la mirada del reportaje, ¿no? Etnográfico, sino decir, ¿cómo te acercas a un colectivo al que a veces no perteneces, ¿no? Cuando perteneces no tienes problema, pero cuando no perteneces, ¿cuáles son las fortalezas? ¿Qué es lo que necesitas desarrollar como cineasta para poder acercarte, para poder tener la confianza, para poder realmente tener, digo, cierta validación en tu propuesta, en tu mirada, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas desarrollar ahí? Porque Adolfo hace un momento dijo algo que era muy interesante, que es como bueno, hay gente que llega con las mejores intenciones, está 3 días y pues cree que ya sabe, ¿no? Y en realidad, pues el proceso es mucho más complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cuál fue tu relación con tus personajes? Porque además lo que tú retratas es una comunidad con tradiciones pues hasta rígidas, ¿no? La comunidad Cheyenne y obvio, está todo construido alrededor del evento de una boda que busca ser la expresión de esta tradición, ¿no? Abrazar esta tradición. Pero ¿cómo fue tu manera, digamos, de lograr ese grado de intimidad con los personajes? Yo creo que se da porque, como decía, yo creo que todo tiene como una razón de ser, así como ellos se están, pareciera decir, bueno, ¿por qué se escogen ellos como pareja si va a traer eso un choque y no escogen a alguien más parecido a ellos? De alguna manera yo creo que a mí me gusta mucho el contacto con la gente, de una manera íntima, pero probablemente a lo mejor yo pero me gusta también como en un escape, como en una especie como cuando uno lee un libro, de alguna manera que te metes a esta historia de algo, un mundo probablemente muy ajeno a ti y te vas completamente. Entonces yo me voy y me meto de una manera en donde se crea relación realmente muy estrecha, en donde estamos no nada más en contacto cuando filmamos, sino todo el tiempo. Entonces me vuelvo como una parte de pues una familia un poco extraña, se podría llamar. Y creo que la manera en que pueda resultar que tú puedas ver esa naturalidad y que se desaparece un poco la cámara, es el hecho de, creo que hablar con claridad y con honestidad. En este caso, en la película, hay un problema porque la pareja que se va a casar, él, Faries, quiere que, o sea, si ellas sí se casan, ella tome un rol sumiso. Y ella es una mujer con doctorado que ha luchado mucho. Entonces ves esta dinámica. Cuando yo a ellos los conozco, él a sí mismo se ve como un hombre liberal y Nancy ella se ve como una mujer feminista. Entonces, cuando yo ya hago el primer periodo en donde filmamos y yo regreso a mi casa y empiezo a ver el material, constato lo que yo percibí, que yo tenía un material donde había muchísimo machismo de parte de él y ella aceptándolo. Entonces, yo creo que todos los seres humanos nos vemos muy diferentes a nosotros mismos en nuestra cabeza de lo que nos puede ver la gente en el exterior. Pero yo creo que cuando tienes un caso en donde lo que tú estás viendo en el material es muy, muy alejado de lo que ellos te cuentan que ellos se ven de sí mismos, por ejemplo, en este caso yo dije, pues esto no me siento yo cómoda.
Entonces, les dije, creo que tenemos que tener una conversación por Skype con Dina. Quiero decírselos de la manera más abierta posible, pero desde mi punto de vista, el material que yo tengo se ve así. Y se los quiero decir así de abierto porque ahorita estamos empezando y este es el momento en el cual ustedes puedan salir corriendo y decir, yo esta película no la quiero hacer. No la quiero hacer porque lo que me estás diciendo, ¿no? Yo no quiero tratar como de jugar un juego en donde ustedes me dicen que se ven de una manera y yo veo otra cosa, ¿no? Entonces ellos, Farius, tiene una manera de ser, pues es como muy fuerte, muy en sí mismo, no muy seguro, se muere de la risa y me dice, estabas tan nerviosa diciéndonos esto, para decirnos esto. Me dijo, a mí me da igual lo que piense la gente. Nancy, si se preocupó, yo les dije, ustedes decídanlo, piénsenlo. Yo creo que las cosas son mucho más complejas, porque la película muestra esta temática de género complicada, pero yo creo que la manera que tenemos de actuar muchas veces obviamente tiene relación con otras cosas mucho más profundas que a mí me gustaría mostrar, pero la decisión no es mía, la decisión es de ustedes, si ustedes quieren vivir esto conmigo o no. Y ellos decidieron que sí. Entonces creo que durante todo el periodo, tuvimos 5 periodos de filmación, pero en todo el intervalo, ellos y yo por lo menos hablábamos 1 o 2 veces por semana por Skype. Entonces se crea esta relación donde ellos se sienten realmente cómodos y ellos confían en mí como yo en ellos. Y yo creo que eso es como se da. Y sí siento que obviamente es más fácil en algún sentido trabajar una película o lo que sea cuando tú eres parte de la comunidad que estás retratando. Pero también es lo mismo que siento que hoy en día también, así como hay estas situaciones de mucha polarización en donde pareciera que, bueno, ya también si eres mujer puedes contar una historia de mujeres, pero si no eres, no lo puedes hacer. Creo que también eso limita y creo que yo lo que creo es que todos somos personas, tenemos mucho más en común que las diferencias que nosotros nos vemos. O sea, nosotros ahora tenemos cantidad de catalogaciones que nos ponemos, que nos diferencian, pero estoy convencida de que si llegara, por ejemplo, una invasión a alguien, diría, bueno, esta gente, ¿qué clase? Son todos idénticos. Y terrícolas. Mira, sí. Todos terrícolas. Igual. Exactamente. ¿No? Entonces, en ese sentido me parece que tenemos mucho más común. Entonces, pues, es como se da la situación y creo que es importante poder tener conversaciones, que ahorita también es algo que he sentido que a mí me parece muy preocupante, y es que se pueda perder la capacidad de diálogo, de exponer cualquier cosa, si no se vuelve muy simplista. Y yo creo que, bueno, los seres humanos no somos simples, somos todo, pero no simples. Entonces no hay soluciones fáciles, no hay varita mágica que componga las cosas, y creo que lo único que sí puede ayudar es que pueda haber diálogo. Me parece muy importante lo que dices porque yo creo que siempre hay una especie como de cuestionamiento cuando, digamos, en esta visión de las historias que se cuentan en torno a, digamos, las comunidades indígenas. Hemos pasado de hace muchos años una visión totalmente como paternalista, etnográfica, ¿no? Súper observacional, de casi reportaje antropológico, a una cosa muchísimo más dinámica e interactiva y a que realmente la palabra la tienen los propios cineastas de las comunidades, ¿no? Como Saúl aquí presente, como Adolfo, como Armando, como Itandewi. O sea, hay una manera, digamos, de acercarse y de contar las historias que sin duda ha cambiado, pero eso no tiene por qué limitar nuestra mirada, ¿no? Y creo que todos somos capaces de entenderlo, de dialogar, de practicar nuestra capacidad de comprender y de observar y de acompañarnos en un proceso creativo, ¿no? Porque además es un proceso creativo muy complejo que involucra ya muchas identidades
sobrepuestas, ¿no? Ya eres Zoque, pero también eres cineasta, pero también eres de Chiapas, pero también estás trabajando con un colega que viene de Estados Unidos, eso cómo cambia tu mirada, te ayuda a reflexionar ciertas cosas, te ha hecho cuestionarte, sientes que tú ves diferente, Saúl, por ejemplo, a través de la relación con Charles. Lo que yo veo más bien es esta cuestión de unidad, es más que nada, ¿no? Y también de comunidad, yo pienso. Yo creo que no todos podemos hacer todo. Entonces, creo que todos tenemos ciertas capacidades y creo que la diversidad de todo esto también permite que si las unimos, si la capacidad de la comunidad, la capacidad de todos las unimos, yo creo que eso genera como un resultado colectivo también que pues que la gente se siente contenta, ¿no? Entonces, o todos producen, ¿no? En el caso mío, en el hecho de trabajar con Charles, yo siento que ha sido muy bueno, que yo no lo veo como alguien de fuera o alguien de otro lado. Dentro de nuestra creencia, nuestra forma de pensar, Zoque, el mundo lo sostiene el jaguar, y en el jaguar vivimos todos, los hombres, las mujeres, de distintos colores, así como el maíz, pues se da allá, se da por todos lados y se da también de diversos colores. Así también somos los seres humanos, ¿no? Y compartimos como un espacio juntos, ¿no? Entonces, yo desde ese punto de vista creo que no hay como, no debe de existir límites, barreras. Claro, cada uno tenemos nuestras particularidades, cada región, cada pueblo, como en el caso de nosotros que somos zoques, que tenemos una lengua, que tenemos una forma de pensamiento. Somos ricos en eso, pero también donde Charles vive, también tiene su propia forma de vida, ¿no? Y en ese sentido yo creo que estamos bien, estamos contentos, que nos valoramos, yo creo, ambos en lo que creemos y hacemos. Yo creo que si no nos hubiéramos unido con él, quizás no hubiéramos hecho mucho también. Siento eso también. Por eso menciono también las capacidades que tenemos. Y luego la cuestión creativa de ambos también. Él es un artista en el cine y bueno, entonces cada uno pues en sus prácticas, ¿no? Entonces yo creo que esta unión de conocimientos, de memorias, pues se van juntando, ¿no? Entonces, pues pienso así, ¿no? Que hay también, que coincidimos también en la forma de lo que queremos compartir también, o sea, que eso es bien importante, yo siento, ¿no? Una de las situaciones que yo creo importante es hablar sinceramente de cómo somos, ¿no? No de estar como a medias tintas o como mostrar lo que ha pasado, pues, y mis compañeros lo han mencionado antes, esta situación de que ahora somos nosotros los que estamos escribiendo nuestra historia. Lo que estamos lo estamos escribiendo a través del cine, ¿no? A través
de algo que nos gusta, ¿no? A través de las distintas formas de artes, ¿no? Que hay. Yo creo que por mucho tiempo muchos pueblos pues nos fuimos amenazados de acabarnos, pues de morirnos como pueblo, como cultura. Pero yo creo que si nosotros permitimos que eso pase, pues obviamente que eso va a pasar, ¿no? Y si creo que nosotros hacemos algo y si permitimos que no sucedan muchas cosas, yo creo que todavía está en nuestras manos ahora los jóvenes, esta generación, y yo creo que cada uno lo puede hacer desde lo que nos gusta, lo que nos apasiona, o sea, que lo hagamos cada uno desde nuestros ángulos, pues desde nuestras aristas, desde nuestros talentos, desde nuestros saberes, ¿no? Yo creo que necesitamos un México mejor, un Chiapas mejor. Yo quisiera, por ejemplo, que Chiapas sea diferente, que haya desarrollo, seguridad, en el buen sentido, ¿no? Así como lo ven los pueblos, así como lo ven las comunidades, no de las que nos imponen, no de las que nos tratan de, así es, no, así es como tienes que vivir, no, sino desde que se tome la decisión desde la comunidad, ¿no? O sea, por eso digo que la comunidad, la unidad, el trabajar en conjunto, es también, yo creo, el resultado, ¿no? de este trabajo. Gracias, Saúl. Nos está un poco apremiando el tiempo. Yo quisiera pedirles si quisieran decir algunas palabras como conclusión de estas reflexiones, de esta reflexión colectiva. Me encanta esta idea del jaguar que sostiene al mundo y ahí cabemos todos. Yo creo que sí, efectivamente, esto es un ejercicio de diálogo y de reflexión y de diversidad, así que bienvenidos. Para ya cerrar, ¿quisieran cada quien terminar con alguna reflexión? Juan Daniel, venga, te veo que tienes ganas. ¿Qué puedo decir? Yo también estoy muy agradecido de que nos hayan invitado, porque sí, para mí es de mucha satisfacción que Adolfo esté aquí a mi lado experimentando esta experiencia de participar en un evento de esta magnitud, ¿no? Y que pueda él darle más renombre a esta comunidad y este sector del país que existe un poco como fuera del radar, siento yo en muchos aspectos. Sí hay como mucha escasez, no solo de agua, sino cultural también. Entonces, pues yo estoy muy agradecido de estar aquí con él y que estemos participando en esto de una manera, pues, de la mano, ¿no? O sea, que podamos expresar los dos nuestras visiones y que pueda la demás gente ver como lo que es, pues sí, su comunidad. Y no sé si tú quieres agregar algo. Pues no sé, pues para mí, como yo lo veo, es que, como he estado escuchando también, que por ejemplo, si trabajamos así juntos, por ejemplo, si hacemos la unión con el conocimiento de lo que es uno que vive en el pueblo o en los indígenas, que a veces a lo mejor nosotros no conocemos mucho sobre el movimiento como ese, el participar en una, como esto que estamos haciendo ahorita, es algo que se va mucho más allá. Podemos nosotros tener nuestros conocimientos, pero no tenemos la capacidad muchas veces de hacer un trabajo como lo que hemos hecho nosotros con Juan Daniel. Por ejemplo, si yo no tuviera su apoyo, tal vez el documental no sería como se ve. Gracias a él, pues, o sea, se ha podido refinar lo que es el video, que se vea más del gusto de ustedes, que no
pertenecen a nuestra comunidad. Ya nosotros tenemos nuestras imágenes, nuestro video, todo el conocimiento, pero ya, por ejemplo, Juan Daniel le agregó la parte, lo que es ya, lo que él sabe, entonces ya es bueno para nosotros y es bueno para ustedes y para muchas personas más. Entonces creo que de esa manera nosotros somos de diferentes culturas, pero lo hacemos más fuerte. Y eso sería lo que yo digo. Gracias. Gracias. ¿Qué más? Andrea. Yo creo que escucharlos a todos ha sido un gran regalo. Me llevo muchas cosas para pensar, para reflexionar. Estoy muy agradecida por formar parte de la selección y porque existan esta clase de foros y que abran pie al diálogo. Me gustaba muchísimo lo que mencionaban hace ratito acerca de que estamos cambiando nuestra historia y creo que nosotros con el cine lo estamos haciendo y me gusta mucho esa idea de que podemos cambiar nuestra historia, ¿no? Porque por desgracia venir de alguna comunidad indígena siendo mujer joven o por ejemplo lo que mencionaban de cómo a veces las comunidades se cierran cuando las visitamos para iniciar algún proyecto o un documental, eso no es gratuito. Las comunidades se cierran porque históricamente han sufrido abusos. Entonces eso, tenemos que aprender de eso, tenemos una responsabilidad también como cineastas de denunciarlo y de darle voz a quienes a quienes no los escuchan, más bien. Yo creo que es como una reflexión muy personal y me llena de gusto poder compartirla con ustedes y me llena de gusto ver, por fin darle cara a quienes están detrás de esos proyectos tan bonitos que espero poder ver en el festival. Gracias, Andrea. ¿Alguien más? Itandewi, quizás. Pues coincido con todo, es muy lindo ver que hay tantos proyectos y tengo muchas ganas de verlos. Espero que aquí en Escocia podemos accesarlos. Y también coincido con Saúl, que me gustó la metáfora del jaguar y del maíz, pero también coincido de que sí ha cambiado algo. Yo me recuerdo que hace 10 años, cuando hice mi primer cortometraje de ficción, que Armando escribió, como que realmente pensamos, pero ¿con quién voy a trabajar? ¿Quiénes van a ser los actores? ¿Quién va a ser el productor? ¿Cómo hago una película que esté en la comunidad y que de alguna manera sea desde la comunidad? Y ahora, 10 años, puedo decir, pues estoy escribiendo una película que va a ser, se supone, completamente en mixteco y la va a producir Armando y la va a dirigir Nicolás Rojas, que está en la otra mesa redonda, en la segunda mesa, y va a actuar Ángeles. Y mientras pienso como que ya la comunidad es otra cosa para mí, ya no solamente es el pueblo de mi madre, sino mientras hay una comunidad de cine. Y creo que cada quien estaba operando por su propio lado, pero mientras siento que esos esfuerzos se van juntando, como mencionaba Saúl, y hay en ese sentido una propuesta nueva de cine que creo que apenas empieza a brotar. Es como una semilla que va creciendo y que creo que es muy prometedora y para mí es muy bonito ser parte de eso y de este grupo en ese sentido. Va a estar genial, ya quiero ver esa película. Coincido totalmente con lo que han dicho los compañeros y recuperando lo que dijo Itandewi. Efectivamente, ya somos una comunidad cada vez más grande, más presente en los festivales y cada quien tiene sus propuestas y eso es maravilloso, la verdad. Y es un privilegio escucharlos aquí también. Y efectivamente estamos desarrollando un proyecto, está en proceso de desarrollo. Itandewi hizo el guión, yo lo voy a producir. Y entonces la perspectiva es que estén presentes muchas miradas, muchas manos indígenas, porque eso creo que eso es importante para nosotros y va a ser totalmente mixteco. Es una historia que sucede entre el siglo XII y el siglo XIII en el mundo mixteco
Y entonces es un reto nuevo y buscaremos la manera de cuidar la representación, que esté la lengua, en fin. Pues no los queremos decir más, pero sí vamos a hacerlo y estamos muy motivados y ahorita nos dieron muchas nuevas motivaciones y también gracias por el foro que está abierto siempre para nosotros los cineastas indígenas. Fantástico. Gran cosa. Entre el siglo XII y XIII, wow. Sí. Saúl. Bueno, yo ya levanté la mano en caso Venga. de que no me vaya a tocar espacio. Bueno, pero sí quería como agradecer justamente este espacio. Yo creo que son importantes justamente también porque llega a muchas voces, muchas miradas, ¿no? Yo creo que también es a veces necesario la mirada y la opinión de los que hacen, ¿no? Los que están haciendo los trabajos, ¿no? Y los que venimos, en el caso de nosotros, de nuestras comunidades, porque quizás también es a partir de ahí que podemos darle voz al pueblo, ¿no? Y aprovechar, poder seguir compartiendo ese mensaje, ¿no? Y yo yo cerraría diciendo que está la voz del pueblo Zoque, que ahí están las peticiones, hay un documento que hizo el pueblo Zoque y ahí viene la petición de que no quieren proyectos extractivos en la región, piensan más bien la gente del pueblo en la defensa de la madre tierra. Entonces, ojalá que a partir de estos espacios se pueda escuchar la voz del pueblo, que se ha quedado o no se ha tomado en cuenta o se ha hecho como oídos sordos, ¿no? Entonces, pero se ha planteado ya desde hace un tiempo, pero no se ha tomado en cuenta, ¿no? Entonces yo lo que plantearía es eso, ¿no? Justamente porque ahora está la amenaza ahí en el territorio y siempre va a estar, porque ahí está la riqueza, ¿no? Mientras el pueblo está pobre, mientras el pueblo está abandonado, ¿no? Hay como ese contraste que se tiene que cambiar, ¿no? Entonces, agradecerle mucho a este espacio. Gracias, Saúl, gracias a ti. Laura, para concluir. Pues yo también estoy muy contenta de estar aquí. Me da muchísimo gusto conocerlos, aunque sea virtualmente. Tengo muchísimas ganas de ver sus películas. Entonces espero ahora poder tener la oportunidad en Morelia. Y de antemano muchas felicidades. Y de verdad que me encantaría ver las que están hablando ahorita y las que ya están preparando. Y muchísimas gracias, Marina, y muchísimas gracias al festival de tenernos aquí. Estoy muy contenta. Y la verdad, Saúl, yo también me quedo con la idea del jaguar que sostiene al mundo y en el que todos cabemos. Me encanta. Muchas gracias por compartir y muchas gracias por todo. Pues muchísimas gracias. Vamos a tener que concluir. Ha sido un placer de verdad hablar con ustedes, escucharlos sobre todo, sus reflexiones, sus inquietudes, sus proyectos y todo esto que detona, digamos, el talento en sus trabajos. Y bueno, a disfrutarlos. Los trabajos estarán en línea, también en la plataforma del Festival de Morelia. Invito al público a que se acerque, a que explore, los conozca y siga desde luego el trabajo de estos cineastas porque todavía tienen mucho por decir. Estaremos atentos a sus próximas películas. De parte del Festival Internacional de Cine de Morelia, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos prontito, espero.